23. Jugando a ser dioses. Ellos van con el edificio hacia no se sabe dónde y han encontrado al final a Tila Brown. La han encontrado con un guerrero. Los nativos que adoraban el cielo se encontraron de pronto con dos torres suspendidas en el aire. Como en la anterior ocasión, la pieza del altar estaba inundada de floridos rostros dorados. Hemos vuelto a llegar el día festivo, dijo Luis. E intentó localizar al director del coro con la cabeza afeitada, pero no lo consiguió. Nessus no dejaba de mirar con ojos codiciosos la torre llamada Cielo, situada a su lado. La sala de mandos del improbable había quedado a la misma altura de la sala de cartografía del castillo. La otra vez no tuve oportunidad de explorar este lugar. Él estaba excluido de la flotilla por interlocutor. Ahora está fuera de mi alcance, se lamentó el titerote. Podríamos abrir un boquete con el desintegrador y bajarte atado a una cuerda o por una escalera, sugirió el interlocutor. Otra oportunidad perdida. No sería más arriesgado que muchas otras cosas que has hecho aquí. Siempre que me he arriesgado ha sido con el propósito de aprender algo. Ahora ya poseo toda la información sobre el mundo anillo que puede necesitar mi especie. Solo arriesgaré mi vida para poder regresar a casa con estos conocimientos. Luis, ahí está el alambre que deseas. Luis se sintió sin inmutarse. La zona de la ciudad situada en la dirección de giro estaba cubierta por una nube de humo negro. Por la manera en que aprisionaba los edificios, se adivinaba que tenía que ser denso y también pesado. Entre la masa asomaba un obelisco con ventanas, situado cerca del centro. El resto permanecía oculto bajo su peso. Tenía que ser el alambre que unía las pantallas cuadradas, pero ¿había tal cantidad? ¿Y cómo transportaremos todo eso? No tengo ni idea. Bajemos a echarle un vistazo. Fue todo lo que pudo decir Luis. Posaron su cuartel de policía desmantelado hacia el giro de la plaza del altar. Nessus no paró los motores elevadores. Apenas tocaban el suelo. Lo que había sido la plataforma de observación para vigilar las celdas de la cárcel se convirtió en la rampa de aterrizaje del improbable. La masa del edificio la habría aplastado si hubieran parado los motores. Tendremos que buscar la forma de manipular ese material, dijo Luis. Un guante tejido con el mismo tipo de fibra podría servir. O también podríamos enrollarlo en torno a un carrete de material base del anillo. No poseemos ni lo uno ni lo otro. Tendremos que hablar con los nativos, dijo el interlocutor. Tal vez conozcan alguna antigua leyenda o posean viejas herramientas, viejas reliquias sagradas. Además, tienen 3 días de práctica en el manejo de ese camino. Entonces tendré que acompañaros. El temor del titerote se manifestó en un repentino temblor. Interlocutor, aún no domina suficientemente bien la lengua. Tendremos que dejar a Harlow Crijalar a cargo del edificio para que lo eleve si es necesario. A menos que Luis, podríamos convencer al amante nativo de Tila para que negociase en nombre nuestro. A Luis le molestó oír hablar de caminante en esos términos. Incluso Tila reconoce que no es un genio. Dijo: no confío en que sea capaz
de llevar a buen término las negociaciones. Ni yo. Luis, ¿crees que necesitamos ese alambre? Dirá el interlocutor. No lo sé. Si no estoy alucinado, lo necesitaremos. De lo contrario, no tiene importancia, Luis. Iré con vosotros. No tienes que confiar en mi criterio. Os acompañaré. El titerote se había puesto a temblar otra vez. Lo más curioso de la voz de Nessus era que pudiese resultar a la vez tan clara, tan precisa y sin embargo tan absolutamente desprovista de emoción. Sé que necesitamos ese alambre. ¿Por qué coincidencia ha venido a caer justo en nuestro camino? Demasiadas paranoias para mi gusto, pero todas las coincidencias nos llevan a Tila Brown. Si no necesitásemos ese alambre, no estaría aquí. Luis respiró más tranquilo. No porque el razonamiento le convenciera, pues no le veía el sentido. Pero aún así venía a corroborar las vagas conclusiones a que había llegado el propio Luis. Con que se aferró a ese ligero consuelo y no se molestó en decirle al titerote que todo lo que estaba diciendo no era más que tonterías. Bajaron la rampa en fila india y emergieron bajo la sombra del improbable. Luis llevaba una linterna de rayos láser. Interlocutor de animales blandía el desintegrador. Al andar, todos sus músculos se movían como si fuesen fluidos. Se dibujaban claramente bajo el centímetro de nueva piel anaranjada que hacía poco había empezado a crecer. Nessus iba aparentemente desarmado. Prefería usar el TAS y ocupar el último lugar. Caminante avanzaba junto a ellos, con la negra espada de hierro desenvainada. Sus grandes y pesados pies, encallecidos, estaban descalzos y también llevaba el resto del cuerpo al descubierto, a excepción del taparrabos de piel amarilla. Sus músculos se dibujaban bajo la piel como los del 15. Tila le seguía desarmado. Los dos seguramente se habrían quedado esperando a bordo del improbable, de no ser por el trato que había tenido lugar esa mañana. Todo era culpa de Nessus. Le había utilizado como intérprete para ofrecer a Tila Brown en venta al aguerrido caminante. Caminante había sentido muy serio y había ofrecido una cápsula de droga de la juventud equivalente a unos 50 años. Acepto, dijo Luis. Era una buena oferta, aunque Luis no tenía menor intención de ingerir ese producto. Sin duda, nunca debían haberse estudiado sus efectos sobre una persona que lleva 170 años tomando extracto regenerador, como era su caso. Como lo explicaría luego Nessus en Intermundo, no quería insultar, Luis, o dar a entender que Tila tenía escaso valor para ti. Le he hecho aumentar la oferta. Ahora él tiene a Tila y tú tienes la cápsula y podrás hacerla analizar cuando regresemos a la Tierra. Si conseguimos regresar. Además, Caminante será nuestro guardaespaldas y nos protegerá de cualquier posible enemigo hasta que logremos apoderarnos del campo. ¿Va a protegernos a todos con ese cuchillo de cocina? Solo pretendía halagarle, Luis. Tila había insistido en acompañarle, como es lógico. Era su hombre y podía poner peligro. Luis se preguntó si el titerote también habría calculado ese detalle. Tila era el amuleto particular de Nessus. El cielo estaba despejado cerca del ojo de la tormenta. Comenzaron a avanzar bajo la luz gris blancuzca del mediodía en dirección a la negra nube. No lo toquéis, les advirtió Luis, pues acababa de recordar el comentario del sacerdote en su última visita a la ciudad. Una muchacha se había cercenado los dedos al intentar coger el alambre. De cerca
De cerca seguía apareciendo una nube de humo negro. A través de él se distinguía la ciudad en ruinas, las casitas en forma de colmena y unas cuantas torres de vidrio que serían grandes almacenes si estuvieran en un mundo del espacio humano. La nube lo cubría todo, como si dentro hubiera un incendio. A pocos centímetros de distancia se distinguía el alambre, pero pronto comenzaban a llorar los ojos y el alambre se esfumaba. Era tan delgado que prácticamente resultaba invisible. Se parecía mucho, demasiado, al monofilamento de Sinclair. Y el monofilamento de Sinclair era peligroso. Prueba con el desintegrador, dijo Luis. A ver si puedes cortarlo, interlocutor. La nube se llenó de destellos. Sin duda debía ser una blasfemia. Lucháis con luz, pero los nativos ya debían de haber decidido destruir a los extranjeros mucho antes de eso. Cuando la nube de cable negro se llenó de lucecitas como un árbol de Navidad, terribles gritos sonaron por todos lados. De los edificios circundantes comenzaron a salir hombres cubiertos con mantas de indefinidos colores, que aullaban y blandían espadas o porras. Pobres ilusos, pensó Luis. Ajustó el rayo láser a alta intensidad y muy aguzado. Las espadas de luz, las armas de rayos láser, eran de uso corriente en todos los mundos. Luis había recibido su instrucción militar hacía más de un siglo y la guerra para la que se había preparado al fin no había tenido lugar. Pero las normas eran simples y casi imposibles de olvidar. Cuanto más breve el movimiento, más profunda será la herida. Sin embargo, Luis comenzó a mover el rayo con rápidas y amplias oscilaciones. Los hombres comenzaron a retroceder, apretándose el abdomen, aunque en nada se traslucían sus rostros cubiertos de dorado pelaje. Cuando el enemigo es numeroso, se emplean gestos rápidos. Abrir heridas de 2 centímetros de profundidad, herir a muchos, hay que detenerlos. Luis sintió compasión. Los fanáticos solo iban armados con espadas y porras. Estaban perdidos. Sin embargo, uno consiguió golpear al interlocutor en el brazo que sostenía el desintegrador. La espada golpeó con fuerza suficiente para herirle. El interlocutor dejó caer. Otro hombre se apoderó de ella y la arrojó lejos de sí. Murió en el acto, pues el interlocutor se lanzó sobre él con la mano sana y le arrancó la espina dorsal de un zarpazo. Un tercer hombre cogió el arma al vuelo, dio media vuelta y echó a correr. No intentó hacer uso de él. Se limitó a echar a correr con el arma en los brazos. Luis no pudo darle con el rayo láser. Otros estaban intentando matarle a él. Apuntar siempre al torso. Luis aún no había matado a nadie. Por fin aprovechó un breve titubeo del enemigo para matar a los 2 hombres más próximos a él. No permitir que el enemigo se acerque. ¿Qué tal se las arreglarían los demás? El interlocutor de animales estaba matando con las manos desnudas, la mano sana, toda garras. Le servía para desgarrar. La mano vendada resultaba eficaz como pesada maza. Tenía una especial habilidad para esquivar la punta de una espada mientras tendía el brazo para golpear al hombre que avanzaba detrás. Estaba rodeado, pero los nativos conservaban cierto respeto hacia él. Era una extraña muerte naranja, de casi 3 metros de altura con aguzados dientes. Caminante se mantenía en guardia con la negra espada de hierro en la mano. Había derribado a 3 hombres ante sí. Los demás se mantenían a una prudente distancia y su espada chorreaba sangre. Caminante era un peligroso y diestro espadachín. Los nativos entendían de espadas. Tila permanecía detrás suyo, a salvo por el momento, y lo observaba todo con expresión preocupada, como una heroína buena. Nessus había emprendido la huida hacia el improbable,
con una cabeza baja y extendida hacia adelante y otra muy erguida. La primera le servía para otear por las esquinas, la segunda para mirar a lo lejos. Luis seguía indemne, derribando enemigos a medida que se iban presentando. Agitaba la linterna de rayos láser sin dificultad, cual varita mágica de mortífera luz verde. No apuntar nunca a un espejo. Las armaduras brillantes podían jugar una mala pasada a un artista del láser. Aparentemente aquí habían olvidado el ardid. Un hombre cubierto con una manta verde se lanzó sobre Luis Wood, con un pesado martillo en una mano, gritando y haciendo todo lo posible por adoptar un aire amenazador. Una bola de pelo dorado con ojos. Luis agitó el rayo láser de luz verde y el hombre siguió avanzando. Aterrado, Luis se puso firme y apuntó el rayo láser sin moverlo. El hombre comenzaba a blandir su arma sobre la cabeza de Luis, cuando por fin se encendió un punto en la manta con una pequeña llamarada verde y cayó redondo con el corazón perforado. Las ropas del mismo color que el rayo del arma pueden ser tan peligrosas como una armadura brillante. Quiera Finney que no vengan otros vestidos igual. Luis apuntó la luz verde a la nuca del hombre. Un nativo le cortó la huida a Nessus. Debía ser muy valiente para tocar a un monstruo tan extraño. Luis no consiguió darle de lleno, pero el hombre murió de todos modos, pues Nessus dio media vuelta, soltó una coz, acabó de dar la vuelta y siguió corriendo. Entonces, Luis lo presenció todo. El titerote entró en un cruce, a toda velocidad, con una cabeza muy levantada y la otra baja. De pronto la cabeza que llevaba erguida se desprendió y salió rodando y dando botes. Nessus se detuvo, dio media vuelta y se quedó inmóvil. Su cuello acababa en un liso muñón y del muñón comenzó a manar sangre tan roja como la de Luis. Nessus soltó un gemido, una nota aguda y tétrica. ¡Ah! Los nativos le habían tendido una trampa con el alambre de las pantallas. Luis tenía 200 años de edad. No era la primera vez que se veía en el trance de perder a un amigo. Continuó combatiendo, blandiendo su espada de rayos láser casi por instinto. Pobre Nessus, pero yo puedo ser el próximo. Los nativos habían iniciado la retirada. Sus bajas debían ser aterradoras desde su propio punto de vista. Tila se había quedado mirando al titerote moribundo, con los ojos muy abiertos, mordiéndose los nudillos. Interlocutor y caminante habían empezado a retroceder hacia el improbable. Aguardad un momento, aún le queda otra. Luis corrió hacia el titerote. Cuando pasó junto al interlocutor, el King le cogió la linterna de rayos láser de las manos. Luis se agachó para esquivar el alambre. Siguió avanzando agachado y empujó a Nessus con el hombro haciéndolo caer. Por un momento le pareció que el titerote, aterrado, estaba a punto de echar a correr. Luis sujetó al titerote e intentó sacarle el cinturón. No llevaba cinturón, pero tenía que tener un cinturón, y Tila le tendió un pañuelo. Luis se lo arrancó de las manos, hizo un lazo con él y lo pasó por el cuello cortado del titerote. Nessus estaba horrorizado. Nessus miraba horrorizado el muñón y la sangre que emanaba borbotones de la única arteria carótida. Luego levantó el ojo hacia el rostro de Luis. El ojo se cerró y Nessus cayó desmayado. Luis apretó el nudo. El pañuelo de Tila se cerró en torno a la única arteria. Las dos venas principales, la laringe, el esófago, todo en definitiva. Le ha hecho un torniquete en torno al cuello, doctor, pero la hemorragia había cesado. Luis se inclinó y se cargó al titerote a la espalda. Dio media vuelta y echó a correr hacia la sombra del cuartel de policía. Caminante le abría paso, cubriéndole con su negra espada que no dejaba de remolinear en busca de cualquier posible enemigo.
nativos armados le seguían con la mirada, pero no les atacaron. Tila iba detrás de Luis, interlocutor de animales de la comitiva, lanzando verdes destellos hacia cualquier lugar donde podría haber algún hombre agazapado. Cuando llegaron junto a la rampa, el King se detuvo. Esperó hasta que Tila hubo llegado sana y salva arriba. Luego Luis logró ver fugazmente cómo desapareció. ¿Por qué habría hecho eso? No podían perder tiempo averiguando. Luis comenzó a subir las escaleras. Cuando consiguió llegar a la sala de mandos, el cuerpo del titerote ya comenzaba a resultar increíblemente pesado. Depositó a Nessus junto a su bicicleta. Cogió el botiquín de urgencia y frotó el cuello del titerote con el parche para diagnósticos, justo debajo del torniquete. El botiquín del titerote seguía unido a la bicicleta por un cordón umbilical, y Luis no se equivocaba al imaginar que poseía un mecanismo más elaborado que el suyo. Los mandos de la cocinilla comenzaron a girar por sí solos. Al cabo de pocos segundos, del panel de mando salió serpenteante una sonda. Cuando ésta tocó el cuello del titerote, pareció palpar la piel, localizó el lugar adecuado y se hundió en la cara. Luis se estremeció. Sin embargo, alimentación intravenosa. Nessus debía seguir con vida. El improbable estaba en el aire, aunque Luis no había notado que despegase. El interlocutor estaba sentado en el último peldaño, justo encima de la rampa de aterrizaje, y contemplaba la torre del cielo que saltaba a sus pies. Sostenía cuidadosamente algo entre las manos. ¿Ha muerto el titerote?, preguntó. No, ha perdido muchísima sangre. Luis se sentó junto al King. Le dolían todos los huesos y se sentía terriblemente deprimido. ¿Puedes sufrir un colapso, titerote? ¿Cómo quieres que lo sepa? El colapso ya es un mecanismo curioso de por sí. Necesitamos varios siglos de estudio para llegar a averiguar por qué los humanos moríais con tanta facilidad durante las torturas. Era evidente que el King pensaba en otra cosa. Sin embargo, preguntó: ¿otra consecuencia de la suerte de Tila Brown? Yo diría que sí, respondió Luis. ¿Por qué? ¿De qué puede servirle a Tila que el titerote esté vivo? Tendrías que verlo desde mi punto de vista, dijo Luis. Cuando la conocí, tenía una visión muy subjetiva de las cosas. Era como, en fin. De pronto consiguió plasmar la idea en una imagen y dijo: había un cuento de una muchacha. El héroe era un hombre de mediana edad y muy cínico, y deseaba conocer a esa muchacha a causa del mito que se había formado en torno a ella. Y cuando la encontró, aún seguía dudando de la veracidad del mito, hasta que ella le dio la espalda. Entonces comprobó que detrás no tenía nada. Era la máscara de una muchacha, una máscara flexible que representaba toda la cara anterior de una mujer en vez de solo el rostro. Era imposible hacerla sufrir, interlocutor. Y eso era justo lo que quería ese hombre. Las demás mujeres de su vida siempre sufrían, y él no podía dejar de pensar que era culpa suya, hasta que llegó un momento en que se sintió incapaz de soportarlo. No entiendo nada, Luis. Cuando llegamos aquí, Tila era como la máscara de una muchacha. Jamás había sufrido. Su personalidad no era humana. ¿Y eso qué tiene de malo? Nada, excepto que su destino era ser humano. Hasta que Nessus la convirtió en otra cosa. Neg con el titerote. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Intentó crear a Dios a su propia imagen, su imagen idealizada, y lo que obtuvo fue Tila Brown. Ella es exactamente lo que quisiera ser cualquier titerote. No puede sufrir ningún daño, ni siquiera puede estar incómoda, a menos que sea por su propio bien. Y por eso tuvo que venir aquí. El mundo anillo es un buen lugar para ella, pues aquí puede pasar por toda la gama de experiencias necesarias para llegar a ser plenamente humana. Dudo
que las loterías de derechos de procreación produjesen a muchas personas como ella. Hubieran debido tener la misma suerte, hubieran debido embarcarse en el embustero, pero Tila fue más afortunada que ninguno. Aún así, deben de quedar cientos como ella repartidas por toda la tierra. El futuro será un poco extraño cuando comiencen a descubrir su increíble poder. Los demás tendremos que aprender a fumarnos en cuanto aparezca. ¿Y la cabeza del herbívoro? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Es incapaz de sentir, yo no me lo creo mucho, es incapaz de sentir simpatía por el sufrimiento de los demás. Simpatía, es que es antipatía. A ver, simpatía ante el sufrimiento de los demás es ser humano. Explicó Luis, tal vez necesitaba ver sufrir a un buen amigo. A la suerte de Tila le es indiferente lo que ello pueda suponer para Nessus. ¿Sabes quién me ayudó a hacer el torniquete? Tila advirtió lo que necesitaba y me tendió un pañuelo que podía servir. Probablemente ha sido la primera vez en su vida que supo cómo reaccionar ante una emergencia. Tampoco tiene por qué hacerlo. Su suerte ya la protege en caso de emergencia. Hasta ahora ignoraba que era capaz de reaccionar ante una emergencia. Nunca había tenido verdaderos motivos para confiar en sí mismo. Hasta ahora nada justificaba su apoyo. Debo confesar que no lo entiendo. Descubrir las propias limitaciones forma parte del proceso de maduración. Tila era incapaz de madurar. No podía convertirse en una verdadera persona adulta sin haber tenido que hacer frente a algún tipo de emergencia física. Debe de ser una característica muy humana, dijo interlocutor. Luis interpretó el comentario como una confesión de absoluta incomprensión. No intentó seguir explicándose. El King añadió: me había estado preguntando si no habría sido un error apartar el improbable más alto que la torre que los nativos llaman cielo. Tal vez lo consideraran una blasfemia, pero todas esas reflexiones resultaban futiles si partimos de la base de que todo depende de la suerte de Tila. Luis aún no había conseguido ver qué era eso que el King sostenía con tanto cuidado. Volviste a recoger la cabeza. De ser así, has perdido el tiempo. Será imposible congelarla a una temperatura lo suficientemente baja y con la rapidez necesaria. No es eso, Luis. El interlocutor le mostró un objeto del tamaño de un puño en forma de peonza. No lo toques, podrías quedarte sin dedos. ¿Sin dedos? El extremo aguzado de la peonza acababa en un punzón, cuya punta se iba afilando hasta convertirse en el alambre negro que unía las pantallas cuadradas. Comprendí que los nativos habían conseguido manipular el cable, explicó interlocutor. Tenían que haberlo tocado para tender la trampa que dio Nessus. Regresé para averiguarlo. Resulta que encontraron un extremo del cable. Supongo que en el otro extremo no habrá más que cable desnudo. Seguramente el cable se partió por la mitad cuando chocamos contra el embustero. Y esta punta se zafó de la correspondiente ranura en una de las pantallas. Ha sido una suerte poder conseguir al menos un extremo. Y que lo digas, podemos arrastrarlo detrás. No creo que se enreden en algo que luego no pueda cortar. ¿A dónde vamos ahora, Luis? Hacia estribor. Regresaremos al embustero. Evidentemente, tenemos que proporcionar a Nessus los cuidados médicos necesarios. Y luego, ya veremos. Utilizaron plástico electrocoagulante para unir a una pared el cabo en forma de lienzo. Pero no hubo forma de aplicarle la corriente. El desintegrador podría haberle sido útil, pero lo habían perdido. Cuando la situación ya era desesperada, Luis descubrió que la batería de su encendedor podía proporcionarles la corriente suficiente para coagular el plástico.
dejaron el extremo aguzado de la peonza al descubierto y apuntando en dirección a babor. Si no me equivoco, la sala de mandos miraba hacia estribor, dijo el interlocutor. De lo contrario, tendremos que repetir toda la operación. El cable tiene que colgar detrás nuestro. Espero que salga bien, dijo Luis. No tenía demasiada confianza, pero lo cierto era que no podían cargar el cable en el edificio. Tenían que llevarlo colgando detrás. Encontraron a Attila y a Caminante en la sala de máquinas en compañía de Priel, que estaba operando los elevadores. Tenemos que separarnos, dijo bruscamente. Esta mujer dice que puede dejarnos junto al castillo flotante. Intentaremos entrar en el salón de banquetes a través de alguna ventana rota. ¿Y luego qué? Quedaréis incomunicados, a menos que consigáis controlar los elevadores del castillo. Caminante dice que sabe un poco de magia. Estoy segura de que encontrará alguna solución. Luis no intentó disuadirle. Desviar a Attila del camino que se había trazado le inspiraba tanto recelo como enfrentarse a un Bandersnatch enfurecido, sin otra arma que sus curiosos. Si no conseguís hacer funcionar los elevadores, pulsad los mandos al azar. Lo tendré en cuenta, le aseguró ella con una sonrisa. Luego añadió, más seria, y cuidad en esos. Cuando Caminante y Attila desembarcaron del improbable, 20 minutos más tarde, esa fue toda su desgracia. Luis había pensado decirle algunas cosas, pero al final las calló. ¿Qué podía decirle sobre sus propios poderes? Tendría que irlos descubriendo por sí solo, a fuerza de errores, mientras su buena fortuna protegía su vida. En las próximas horas, el cuerpo de Títerote se fue enfriando y por fin se quedó como muerto. Las luces del botiquín continuaban centelleando, aunque de un modo incomprensible. Seguramente el Títerote debía de estar en cierto estado de vida latente. El improbable avanzaba hacia estribor, arrastrando de sí el alambre de las pantallas, ora tenso, ora flácido, ora tenso, ora flácido. Antiguos edificios fueron derrumbándose sobre la ciudad, varias veces cercenados por el cable que se había quedado enrollado a su alrededor. Pero el cabo permaneció fijo bajo la envoltura de plástico electrocoagulado. A lo largo de los días que siguieron, la ciudad del castillo flotante fue haciéndose cada vez más diminuta. Luego se fue difuminando y por fin se hizo invisible. Priel permanecía sentada junto a eso, incapaz de ayudar, incapaz de dejar. Era evidente que sufría. Tendremos que ayudarlo, dijo Luis. Se ha vuelto adicto al tabaco y ahora se lo han suprimido. Si no se suicida, puede matar a Nessus o a mí. Luis, no esperarás que yo te aconseje. No. Supongo que no. La mejor forma de ayudar a un ser humano doliente es ser un buen confidente. Luis intentó serlo, pero le faltaban palabras para él, y Priel parecía poco dispuesta a hablar. Cuando quedaba solo, se mordía los puños, pero no dejaba traslucir su desánimo en presencia de Priel. Siempre la tenía ante sí. Tal vez su mala conciencia se hubiera apaciguado de mantenerse alejado de ella, pero la muchacha se negaba a abandonar la sala de mandos. Poco a poco fue aprendiendo su lengua y lentamente Priel comenzó a hablar. Luis intentó hablarle de Attila y de Nessus y de cómo había querido erigirse en Dios. Yo también creí ser una diosa, dijo ella. De verdad, aunque no sé por qué. Yo no construí el anillo es mucho más viejo. Priel también estaba aprendiendo cosas. Hablaba en una forma simplificada de su lengua obsoleta. Solo 2 tiempos verbales, prácticamente ningún mortificante y una pronunciación exagerada. Era lo que te había dicho, dijo Luis, pero yo sabía. Todos queremos ser dioses, queremos el poder, sin las responsabilidades, pero Luis ignoraba esas palabras. Entonces se presentó él,
dos cabezas. Tenía la máquina TASP. TASP, repitió ella muy lentamente. Tuve que adivinar. Con el TASP era Dios. Cuando perdió el TASP dejó de ser Dios. Ha muerto dos cabezas. No era fácil de determinar. En su opinión, morir sería una estupidez, dijo Luis. Lo estúpido es dejarse cortar la cabeza, dijo Prill. Un chiste. Había intentado hacer un chiste. Prill comenzó a interesarse por otras cosas, las relaciones sexuales y las clases de lengua y el paisaje del mundo anillo. Sobrevolaron algunos girasoles. Prill los desconocía, procurando esquivar los frenéticos ataques de las plantas que intentaban quemarlos con sus rayos. Consiguieron desenterrar un brote de medio metro de longitud y lo replantaron en el techo del edificio. Luego torcieron por completo hacia giro para evitar mayores concentraciones de girasoles. Cuando se quedaron sin comida, Prill perdió todo interés por el pterótero. Luis la dio de altar. Interlocutor y Prill intentaron hacerse pasar por dioses en el próximo poblado antiguo. Luis les esperó arriba muy preocupado, preguntándose si Interlocutor conseguiría darle pelo, dudando si no sería mejor que se quitara la cabeza. De todos modos, haría un triste papel como acólito. Además, dominaba muy poco la lengua. Por fin los dos regresaron con las ofrendas, comida. A medida que los días se iban convirtiendo en semanas, volvieron a repetir varias veces la comedia. Lo hacían muy bien. La piel de Interlocutor empezaba a crecer y volvía a ser la pantera de piel anaranjada de los buenos tiempos, una especie de dios. Siguiendo los consejos de Luis, mantenía sus orejas plegadas y aplastadas contra la cabeza. Su papel de dios tuvo un extraño efecto en Interlocutor. Una noche se lo confesó a él. No me importa hacer de Dios, le dijo, pero me molesta hacerlo. ¿Qué quieres decir? Nos hacen preguntas, Luis. Las mujeres interrogan a Prill y ella les contesta. Y en general soy incapaz de comprender tanto el problema como la solución. Los hombres también deberían preguntarle a Prill, pues es humana y yo no. Sin embargo, se dirigen a mí. ¿Por qué tienen que acudir a mí, un ser de otra especie, para que les ayude a resolver sus problemas personales? Eres un macho. Un dios es una especie de símbolo, dijo Luis. Aunque sea de carne y hueso, tú eres un símbolo masculino. Pero eso es absurdo. Ni siquiera poseo genitales externos, como supongo que debes tener. Eres alto y fornido y tienes un aspecto amenazador. Ello convierte en un símbolo viril. No creo que puedas deshacerte de esas características sin perder todas tus propiedades divinas. Lo que necesitamos es un sistema de micrófono para que tú puedas ayudarme a contestar las preguntas extrañas y embarazosas. Prill les reservaba una sorpresa. El improbable había sido cuartel de policía. En uno de los armarios Prill encontró un sistema de intercomunicación múltiple provisto de baterías que se cargaban conectándolas a la reserva de energía del edificio. Pensaba que era nada. Consiguieron reparar 2 de los 6 equipos. Eres más lista de lo que creía, le dijo Luis a Prill esa noche. Permaneció indeciso un momento. Sus conocimientos lingüísticos eran insuficientes para poder expresarse con tanto. Nunca imaginé que una ramera espacial supiera tantas cosas. Prill rió. Tontuelo. Tú mismo me has dicho que vuestras naves se mueven muy deprisa en comparación con las nuestras. Así es, dijo Luis. Su velocidad es superior a la de la luz. Cada vez adornas más la cosa, rió ella. Nuestra teoría dice que eso es imposible. Tal vez usemos teorías distintas. Parecía un poco desconcertada. Luis habría aprendido a interpretar sus reacciones musculares involuntarias en vez de prestar atención a sus facciones prácticamente inexistentes. El aburrimiento puede ser peligroso cuando una nave tarda años en cubrir el trayecto entre dos mundos. Siguió explicando. Es preciso contar con distracciones. La ramera de las naves
deben poseer conocimientos de medicina, del cuerpo y del alma, ser capaces de amar a los hombres, de amar a hombres muy distintos y estar dotadas de especial habilidad para la conversación. También debemos tener ciertas nociones sobre el funcionamiento de la nave para no provocar accidentes. Tenemos que estar sanos y una norma del gremio exige que sepamos tocar un instrumento. Luis tragó saliva. Bill soltó música al gorgojeo y comenzó a acariciarle aquí y allí. El sistema de intercomunicación funcionaba perfectamente, a pesar de que los auriculares estaban diseñados para los oídos humanos. No Kit. Luis llegó a ser experto en el arte de pensar sobre la marcha, en su papel de apuntador del dios de la guerra. Cuando cometía algún error, siempre le quedaba el consuelo de pensar que el improbable seguía siendo más veloz que el sistema más rápido de difusión de noticias del mundo. Cada contacto era el primer contacto. Pasaron los meses. Poco a poco el terreno se hizo más desértico. El puño de Dios ya era visible a la luz del sol y se hacía más alto de día en día. La mente de Luis ya se había habituado a la rutina de esos meses. Tardó un tiempo en reaccionar ante estos hechos. Era pleno día cuando Luis decidió hablar conmigo. ¿Has oído hablar de corrientes inducidas?, le dijo, y le explicó lo que era. Y luego, es posible aplicar una corriente de muy baja intensidad al cerebro y producir directamente placer o dolor. También le explicó el significado exacto de esas palabras. Y por último, pues así actúa el caso. Ya sabía que tenía una máquina. ¿De qué me sirve conocer ahora su funcionamiento?, dijo Pluto. Estamos abandonando la zona civilizada. No creo que encontremos muchos más poblados, ni lugares donde abastecernos de alimento, hasta que llegamos a nuestra nave espacial. Quería que supieras lo que es el caso, antes de tomar una decisión. ¿Qué decisión? ¿Quieres que te dejemos en el próximo poblado? ¿O prefieres venir con nosotros hasta el embustero y seguir luego en el improbable? O sea, hacia la nave de ellos y quedarse en el centro de policía. Podremos darte comida cuando lleguemos a nuestra nave. ¿Tenéis sitio para mí en el embustero?, dijo ella con gran valor. Desde luego, pero estoy harta de salvajes. Deseo ir a un lugar civilizado. Tal vez te cueste adaptarte a nuestras costumbres. Para empezar, todos tienen mucho pelo, como yo. A Luis le había crecido una larga y espesa cabellera. Se había cortado la coleta. Tendrás que usar peluca. Billy hizo una mueca. Ya me acostumbraré. Luego soltó una carcajada. ¿Te crees capaz de hacer todo el viaje de regreso sin mí? Ese grandullón anaranjado no puede sustituir a nadie. Es un argumento que nunca falla. Puedo ser útil en tu mundo, Luis. Sois muy ignorantes en materia sexual. Una afirmación que Luis prefirió pasar por alto. 24. El puño de Dios. La tierra fue tornándose árida y el aire empezó a enrarecerse. El puño de Dios parecía huir de ellos. Se les había terminado la fruta y la reserva de carne comenzaba a mirar. Habían entrado en la pendiente desértica que culminaba en el propio puño de Dios. Un desierto que en su momento Luis había estimado más denso que toda la vida. El viento silbaba en torno al improbable. Ya se habían situado casi directamente en dirección al giro de la gran montaña. El arco se dibujaba azul y nítido. Las estrellas constituían puntos de un brillo intenso y bien definido. Interlocutor estaba escrutando el cielo a través de la clara boya de la sala de mandos. Luis, ¿serías capaz de localizar el núcleo de la galería desde aquí? ¿Qué galería? ¿Para qué? Ya sabemos dónde estamos. Inténtalo de todos modos. En los meses que habían pasado bajo ese cielo, Luis había intentado identificar algunas estrellas
había imaginado la distorsión que debían presentar algunas de las constelaciones desde esa perspectiva. Ahí, diría yo, detrás de la Luna, exactamente, el núcleo de la galaxia está situado en el mismo plano que el mundo. Evidentemente, recordarás que el material base del mundo anillo intercepta los neutrinos. Es muy posible que también intercepte otras partículas subatomitas. Luis, era evidente que el King tenía algo en mente. Claro, ¿cómo no se me habría ocurrido? El mundo anillo es totalmente inmune a la explosión del núcleo. ¿Cuándo lo descubriste? Ahora mismo. Ya hace un tiempo que había conseguido localizar el núcleo. Algunas partículas se dispersan. La radiación será intensa en las proximidades de los muros exteriores. Pero la suerte de Tira Dragón la mantendrá alejada de los muros exteriores cuando llegue el frente expansivo. 20.000 años. Luis estaba anonadado. Bendito sea Phineas. ¿Cómo es posible que alguien pueda razonar en esos términos? La enfermedad y la muerte siempre constituyen una mala suerte, Luis. Partiendo de nuestros supuestos, Tira Brown vivirá eternamente. Pero ella no piensa en esos términos, en su suerte, que nos tiene atrapados a todos como un maestro de tigres. Nessus ya llevaba 2 meses convertido en un cadáver conservado a temperatura ambiente. Su cuerpo no había manifestado descompuesto. Las luces de su botiquín de primeros auxilios continuaban encendidas e incluso cambiaban de vez en cuando. Era la única señal de que tal vez siguiera. Luis estaba observando al titerote y, de pronto, estableció una conexión entre las dos ideas. Titerote murmuró muy bajo. Luis estaba pensando si los titerotes no habrían recibido su nombre por su tendencia a erigirse en dioses de las especies que los rodean. Han tratado a los humanos y a los King como si fueran títeres, es harto evidente. Pero la suerte de Tira Brown convirtió a Nessus en un títere. Todos hemos estado jugando a ser dioses, cada uno a nuestra manera. Luis señaló el triple. La muchacha estaba escuchando y seguramente debía entender una palabra de cada 3. Prim, tú y yo, ¿qué te pareció la experiencia? Interlocutor, ¿crees haber sido un buen o un mal dios? No sabría decirte. No se trata de seres de mi propia especie, pese a que he estudiado detenidamente a los humanos. Al menos he conseguido detener una guerra. Bastó explicarles a cada bando que tenía todas las libertades. Hará eso unas 3 semanas. Sí, fue idea mía. Evidentemente, ahora tendrás que volver a erigirte en Dios, ante los King, declaró Luis. No te entiendo. Nessus y los demás titerotes han estado manipulando la reproducción de los humanos y los King. Crearon deliberadamente una situación en la cual la selección natural debía favorecer la aparición de un King pacífico. ¿No es así? Así es. ¿Qué ocurriría si el patriarca se enterara? Sería la guerra, respondió el King. Una flota bien aprovisionada atacaría los mundos de los titerotes tras una travesía de 2 años. Es posible que la humanidad se uniera a la expedición. Los titerotes os han ofendido gravemente por nosotros. Luego los herbívoros exterminarían a mi especie hasta el último cacho. Luis, no pienso decir ni media palabra a nadie sobre los señuelos para traer a los vástagos de las estrellas y los planes de reproducción selectiva de los titerotes. ¿Te avendrías a guardar igualmente silencio? Puedes contar conmigo. ¿A esto te referías cuando hablabas de dirigirme en Dios ante mi especie? A eso y algo más, dijo Luis. El tiro largo. ¿Continúas decidido a apoderarte de él? ¿Continúas decidido a apoderarte de él? Aún no lo sé, dijo Duque.
No lo conseguirás, dijo Luis. Pero supongamos que sea posible. ¿Qué ocurriría entonces? Entonces el patriarca poseería un hiperreactor de Quantum 2 y luego Tri parecía comprender que se estaba debatiendo algo crucial. Les miraba atentamente y parecía dispuesta a interrumpir una pelea en cuanto esta se produjera. Pronto dispondríamos de naves de guerra capaces de recorrer un año luz en 1 minuto y cuarto. Dominaríamos el espacio, esclavizaríamos a todas las especies a nuestro alcance. Y luego no hay más. Es nuestra última ambición, Luis. No, continuaréis la conquista. Con un motor de esas características os iríais expandiendo en toda dirección. Os dispersaríais, os apoderaríais de cuantos mundos hallaseis. Conquistaríais más de lo que seríais capaces de administrar. Conquistaríais más de lo que seríais capaces de administrar. Y el ámbito de ese espacio tan enorme, sin duda, os toparíais. Y en el ámbito de ese espacio tan enorme, sin duda os toparíais con algo realmente peligroso. La flota de los Citerotes. Lo he dicho que los aniquilarían. Otro mundo anillo, pero en su momento de máximo apogeo. Con algo realmente peligroso. La flota de los Citerotes. Otro mundo anillo, pero en su momento de máximo apogeo. Bardesnatch provistos de manos. Grogs con pies. Catlinos armados. Meras fantasías. ¿Has visto el mundo anillo? ¿Has visto los mundos de los Citerotes? En un espacio como el que podrías cubrir con el hiperreactor de los Citerotes, debe haber necesariamente otros mundos parecidos. El King se quedó en la. Piénsalo con calma, continuó Luis. El caso es que el mundo anillo les protege de la expansión de la explosión del núcleo. Capta neutrinos, no sé si te dice que había un poquito de radiación, pero el muro exterior área de frontera de la explosión. Entonces, ¿por qué no se mudan allí? Habría sitio para todo y toda. No, en serio, yo había pensado que se mudaran los King, los Citerotes y los humanos. Tampoco, no sé. Que sí que hay humanos allí y irían allí de dominadores, de conquistadores, si quieren llamar dioses, pero en realidad con la tecnología que poseen cada especie los dominarían, pues no sé, poco haría, no sé, poco haría falta esclavizar, yo qué sé, aprovechar lo que tuvieran, no sé, parece que es enorme. Reflexiona. De todos modos, tampoco es que lo que están huyendo es de la explosión del núcleo. O sea, los Citerotes están huyendo de una flota de mundos de la explosión del núcleo de la galaxia, que hoy ya ha ocurrido, pero está llegando. Está llegando a los mundos y no sé si tardaría 30.000 años en llegar a la Tierra, y entonces los Citerotes tienen un reactor mucho más veloz. Y bueno, pues lo que pasa es que les da miedo viajar a la velocidad de la luz y tal, y están trasladando todos sus mundos hacia el espacio, huyendo de la explosión del núcleo. Y entonces pues los quintilos humanos pues están en sus mundos y en principio, por ejemplo, Luis no se preocupa de la explosión del núcleo al principio del libro, pero dice que se han dentro de 30.000 años, creo que dice 30.000, y entonces dice que no se preocupa. Entonces los Citerotes sí. Reflexiona. De todos modos, tampoco conseguirías apoderarte del tiro largo. Todos moriríamos si lo intentaras. Al día siguiente, que era improbable, cruzó una larga fosa, completamente recta, abierta por un meteorito en su caída.
torcieron rumbo a un giro y enfilaron directamente hacia el Violencia. La montaña del puño de Dios había ido creciendo sin que pareciera estar más próxima, mayor que cualquier asteroide, de forma aproximadamente cónica. Recordaba un pico nevado ampliado a unas dimensiones de pesadilla. Y la pesadilla continuaba, pues el puño de Dios seguía aumentando de tamaño. No lo entiendo, dijo Clint. Se la veía desconcertada un poco preocupada. No conocía esa formación. ¿Por qué debieron construirla? En los bordes del anillo ya hay montañas de esas dimensiones, igualmente decorativas y además muy útiles, pues sirven para impedir que se escape la agua. Exactamente lo que había pensado yo, dijo Luis. Y no consiguió añadir nada más. Encontraron el embustero tal como lo habían dejado, boca arriba, en una superficie libre de rozamiento. Mentalmente Luis decidió aplazar los festejos. Aún no podían considerarse sanos. Finalmente, Prill tuvo que mantener el improbable en una curiosa posición a fin de que Luis pudiera pasar directamente a la nave desde la rampa de aterrizaje. Localizó los controles necesarios para abrir los dos portillos de la compuerta al mismo tiempo. Sin embargo, no pudieron evitar que el aire zumbara a su alrededor durante el tiempo que tardaron en trasladar el cuerpo de Nessus. No podían reducir la presión de la cabina sin ayuda de Nessus, y este estaba muerto a todos los efectos. Sin embargo, le trasladaron al médico automático. Era un ataúd en forma de titanio, especialmente adaptado al cuerpo de Nessus y bastante grueso. Los cirujanos y mecánicos titerotes debían de haberlo programado para que fuera capaz de hacer frente a cualquier eventualidad, pero habrían pensado en la decapitación. Lo habían previsto. El médico automático iba provisto de 2 cabezas de recambio, y las 2 con sus correspondientes cuerpos, y suficientes órganos y partes del cuerpo para construir varios titerotes completos. Probablemente habían sido producidos a partir del propio organismo de Nessus. Los rostros de las cabezas tenían un aire familiar. Prill subió a bordo y cayó de cabeza. Pocas veces había visto Luis la reacción de sorpresa. No le había explicado que la nave iba provista de gravedad inducida. Cuando se levantó, tenía el rostro tan inexpresivo como de costumbre, pero su actitud había quedado muda de asombro. En medio del silencio fantasmagórico, pero el mundo anillo tiene una gravedad un poquito más ligera que del silencio fantasmagórico que acompañaba todo el rito, que acompaña todo el retorno al lugar. No entiendo eso, el retorno aquí ya es mucho más. Se oyó de pronto el grito de cara de Luis. ¡Café! Aulló. ¡Agua caliente! Irrumpió en el camarote que había compartido con Tirano. Segundos más tarde, asomaba la cabeza para gritar ¡Prill! Prill acudió a su llamada. A Prill el café le pareció detestable. En su opinión, Luis debía estar loco para tomar ese amargo brebaje, y así se lo dijo. En cambio, en cuanto Luis le explicó cómo funcionaban los mandos, apreció la ducha como un lujo largo tiempo perdido y terriblemente negado. Las placas sónicas le entusiasmaron. El interlocutor estaba celebrando el retorno a su mundo. Luis no conocía todos los detalles de su camarote. Sin embargo, tenía la certeza de que Nicky se estaría dando una Carmen, lo oyó en el camarote. Ha sido un sacrificio tener que comer carne muerta de varios días. Eso que estás comiendo ahora ha sido reconstruido. Sí, pero sabe a carne fresca. Esa noche Prill se acostó en un diván de la sala de estar.
El campo sómico le gustaba, pero no para dormir. Sin embargo, Luis Wu pudo dormir sin gravedad por primera vez en los últimos 3 meses. 3 meses. Durmió 10 horas y cuando se despertó se sentía como un tigre. A sus pies resplandecía la mitad del disco solar. Se trasladó otra vez al improbable y empleó su linterna de rayos láser para desenganchar el cabo del alambre de las montañas. Cuando hubo terminado la operación, aún quedaban adheridos a algunos restos de plástico electroconectado. No intentó llevarlo hasta el embustero. El alambre negro era demasiado peligroso y el suelo del anillo resbaladizo en exceso. Luis avanzó a 4 patas sobre la superficie sin rozamiento, arrastrando el cabo del caso. Vio al interlocutor que le observaba desde la puerta. Luis subió hasta la compuerta por la escalera de trillo. Apartó al King sin dar explicaciones y continuó hacia la popa. El interlocutor seguía observando. El conducto situado más hacia la popa, en lo que quedaba del embustero, era del tamaño de un muslo humano. A través de él pasaban los cables que conectaban la maquinaria situada en el ala de la nave, cuando ésta aún tenía nave. Ahora la apertura estaba sellada con una placa metálica. Luis levantó la placa, introdujo el cabo del alambre a través de ella y lo dejó colgando. Luego avanzó hacia la prueba. De vez en cuando comprobaba la posición del alambre, cortando una rodaja de una salchicha cinciana obtenida en la cocina de la nave. Luego señalaba el lugar exacto con pintura amarilla fluorescente. Terminada la operación, una línea de puntos amarillos atravesaba el embustero, señalando la trayectoria del alambre prácticamente invisible. Al tensarse, el alambre cercenaría sin duda algunas de las paredes divisorias de la nave. Gracias a la pintura amarilla, Luis pudo estudiar la dirección de esos cortes y seguramente de que el alambre no dirigiese y asegurarse de que el alambre no dañara ninguna parte del sistema de supervivencia. Pero la pintura también serviría de advertencia y les ayudaría a mantenerse apartados del alambre. Luis cruzó la compuerta. Esperó que el interlocutor saliera tras él. Luego cerró el portillo exterior. Por fin el interlocutor preguntó: ¿es esta la razón de que viniéramos hasta aquí? Enseguida te lo explicaré, respondió Luis. Se dirigió a la popa del fuselaje de productos generales, cogió el cabo en ambas manos y le dio un ligero giro. El alambre no se movió. Se volvió de espaldas a la nave, tiró con todas sus fuerzas. El alambre no se movió en absoluto. La puerta de la compuerta lo mantenía en su sitio. Imposible someterlo a una prueba con mayor tracción. No estaba seguro de que la puerta de la compuerta quedase lo suficientemente ajustada. Tampoco sabía si el fuselaje de productos generales resistirá al roce del cambio. Aún no puedo asegurarlo con toda certeza, pero sí, por eso hemos venido. ¿Qué haremos ahora? En primer lugar, tenemos que abrir el portillo de la compuerta. Así lo hizo. Ahora dejaremos que el alambre se deslice a través del embustero y transportaremos otra vez el cabo hasta el improbable. Y volveremos a unirlo a la pared. Así lo hicieron, pero con el alambre que había servido para unir las pantallas cuadradas se perdía en la distancia en direcciones tipo. Lo habían arrastrado miles de kilómetros detrás del improbable, porque no había forma posible de subirlo a bordo del edificio volante.
Tal vez llegaba hasta la maraña de cables enredados en torno a los edificios de la ciudad bajo el cielo. Una maraña de cable que parecía una nube de humo, lo que nos está enganchado arriba. A ver, cae de la pantalla. Que parecía una nube de humo y podía contener millones de kilómetros de esa materia. Ahora el alambre entraba por la doble compuerta del embustero, cruzaba el fuselaje de la nave, salía por el conducto de los cables y acababa en un pegote de plástico electrocoagulante adherido a la base del edificio flotante. O sea, que lo pasan a través del embustero. Lo pasan a través, simplemente a través y queda enganchado al edificio. De momento todo ha salido según lo previsto. ¿Qué como lo hace? Pues lo pasa así y lo vuelve al edificio. Pero, ¿para qué? ¿Qué esperas encontrar en el cúmulo? Podría resumírtelo en una sola palabra y te reirías de mis narices, interlocutor. Te juro que, si me equivoco, nunca lo sabrás, dijo Roosevelt. Mientras tanto pensaba, debo explicarle a Krill lo que debe hacer y taponaré el conducto con plástico. No impediría el paso del cable, pero el embustero quedará casi herméticamente cerrado. El improbable no era una nave espacial. Su fuerza elevadora era de carácter electromagnético y se sustentaba en la estructura básica del cuerpo. Y en el puño de Dios, esta estructura básica formaba una ladera inclinada, pues la montaña estaba hueca. Naturalmente, el improbable tendría tendencia a volcar, a caer hacia abajo, atrás bajo el impulso de la aerocicleta de Diderot. Interlocutor que había hallado una solución a ese problema. Se enfundaron sus trajes de presión ya antes de iniciar el viaje propiamente dicho. Mientras sorbía una papilla a través de un tubo, Luis recordó con añoranza la carne asada con la linterna de los rayos láser. Interlocutor estaba sorbiendo sangre reconstruida, absorto en sus propios pensamientos. La cocina sin duda era innecesaria. Se deshicieron de esa parte del edificio y con ello disminuyó su tendencia a volcar hacia atrás. También se deshicieron del equipo de aire acondicionado y de los controladores policíacos. Sin embargo, no arrojaron por la borda los generadores que destruyeron sus aerocicletas hasta asegurarse de que eran independientes de los motores generadores. Luego derribaron algunas paredes, dejando las necesarias para protegerse de los rayos directos del sol. Cada día les acercaba un poco más al cráter del Cuneatius, un cráter capaz de tragarse casi cualquier asteroide. El reborde del cráter no le recordaba a ninguno de los que había visto Luis. Unos salientes semejantes a puntas de lanza de obsidiana formaban un anillo de puntas de lanza que por sí solas tenían las dimensiones de una montaña. Localizaron una hendidura entre dos de esos picos. Lucía más allí. Imagino que deseas penetrar en el cráter, dijo Interlocutor. Así es. En ese caso, es una suerte que hayamos encontrado ese camino. A partir de ahí, la ladera se hace demasiado empinada para nuestro motor. Pronto llegaremos al camino. Interlocutor pilotaba el improbable, a base de variar la tracción de la bicicleta. Habían tenido que dirigirla así desde que se defendieron del mecanismo estabilizador, en un último intento de aligerar el peso del edificio. Luis ya se había acostumbrado al extraño aspecto del equipo, los 5 globos transparentes concéntricos de su traje de presión, el casco en forma de pecera con una maraña de controles para la lengua que casi le ocultaba todo el rostro, la enorme mochila. Llamando a Krill, dijo Luis por intercom, llamando a Harlow Krill. ¿Estás ahí, Krill? Estoy aquí. No te muevas. Dentro de 20 minutos entraremos al otro lado. Me alegro. Ya ha durado bastante. El arco parecía despedir llamas sobre sus cabezas. A 1500 kilómetros por encima de la superficie del mundo anillo,
llegaban a divisar el lugar donde el arco se confundía con los muros exteriores y el paisaje real. Estaba a la altura de los pequeños. Se sentían como el primer hombre que viajó al espacio. Haría de eso 1 millar de años. Y al mirar hacia la Tierra comprobó que Jehová realmente era redonda. Bueno, eso sería para los de lunes. Cuando íbamos a adivinarlo, dijo Luis, muy quedó. ¿Cómo íbamos a adivinarlo? Dijo Luis, muy quedó. Sin embargo, un interlocutor levantó la vista de lo que estaba haciendo. Luis no advirtió la mirada extraña de aquí. Hubiéramos podido ahorrarnos muchos problemas. Hubiéramos podido regresar en cuanto encontramos el lado de las pantallas. ¿Qué lejos hubiéramos podido remolcar el embustero hasta la cumbre del puño de Dios con nuestras 4 bicicletas? Pero entonces Tila no habría conocido a Caminante. Todavía la suerte de Tila Graham, naturalmente. Luis tuvo un sobresalto. Sí, Luis tuvo un sobresalto. ¿He estado hablando solo? Te he estado escuchando. Tendríamos que haberlo imaginado, dijo Luis. Ya estaban muy cerca del camión entre los dos empinados muros. Los constructores nunca habrían construido una montaña tan alta en ese siglo. Poseen más de 1 billón de kilómetros de montañas de más de 1000 kilómetros de altura. Si contamos los dos muros exteriores. Pero el puño de Dios existe, Luis. No, es solo una cáscara. Mira ahí abajo. ¿Qué ves? Material base de anillo. Cuando lo vimos por primera vez, creíamos que era todo suyo. Hielo sucio sobre el vacío. Pero esto lo de menos. ¿Recuerdas la noche en que estuviste examinando el mapa gigante del mundo anillo? No conseguiste localizar el puño de Dios. ¿Por qué no? El King dijo. Porque no estaba allí, por eso. No estaba allí cuando hicieron el mapa. Sí, ¿estás ahí? Sí. ¿Esperabas no encontrarme? Bien. Cierra las compuertas. Repito, cierra las compuertas. Ten cuidado. No vayas a cortarte con el alambre. Mi gente inventó este alambre, Luis. La voz de Grill le llegaba algo desfigurada. Se perdió 1 minuto, luego anunció que las 2 puertas están cerradas. El improbable cruzó entre las rígidas astillas de la montaña. La tensión de Luis, todo y con ser grande, hubiera sido aún mayor de no haber confiado en su subconsciente en que existía alguna forma de cañón o paso entre esos 2 mundos. Luis, ¿qué esperas encontrar exactamente en el cráter del puño de Dios? Estrellas, dijo Luis. El King también estaba sorprendido. El King también estaba sometido a una gran presión. No intentes burlarte de mí, te juro. Y ya estaban al otro lado. No había ningún paso, solo una cáscara rota de material base de la mina. Dilatado por increíbles tensiones hasta que te ha reducido a menos de 1 metro de espesor. Y luego se abría el cráter de la montaña de Puno. Comenzaron a caer, y el cráter estaba lleno de estrellas. Luis Wu tenía una imaginación estupenda. Realmente podía hacerse una imagen perfectamente clara del proceso. Primero vio el sistema del mundo anillo, estéril, impoluto, libre de naves espaciales, libre de cualquier objeto excepto la estrella G2, una cadena de pantallas cuadradas y el mundo anillo. Luego vio un cuerpo extraño que pasaba próximo a él, demasiado próximo. Contempló su caída hiperbólica desde el espacio y vio que en su trayectoria interestelar se interponía la cara inferior del mundo anillo. En su visión, el cuerpo extraño tenía aproximadamente el tamaño de la Luna de la Tierra. Los primeros segundos debió ser solo
plasma ionizado. Un meteorito puede enfriarse por ablación, por la vaporización de su propia capa exterior. Pero aquí el gas vaporizado no tenía posibilidades de expansión, con que se había ido introduciendo en una deformación de la base del anillo. El paisaje se había deformado hacia arriba. Su cuidadosa estudiada ecología y la prolongación de las lluvias habían quedado completamente desbaratados en una región más extensa que la superficie de la Tierra. Todo ese desierto y el propio puño de Dios, que se elevaba más de 1000 metros antes de que la bola de fuego lograra atravesar el increíblemente resistente material de la base de la puño de Dios, claro, desde una celda del mundo anillo, Luis había imaginado claramente lo sucedido. El fenómeno debió de verse desde todas partes. Una bola de fuego infernal del tamaño de la luna de la Tierra, que atravesaba la base del anillo como el puño de un hombre fornido puede atravesar una caja de cartón. Los nativos podían dar gracias de que la base del anillo se hubiera deformado hasta tal punto. Por ese agujero podrían haber perdido fácilmente todo el aire del mundo. Solo que estaban a unos 1000 kilómetros de más arriba. El cráter estaba lleno de estrellas. No había gravedad. Los motores elevadores no tenían en qué sustentarse. Luis realmente no había anticipado lo que ocurriría a partir de ahí. Agárrate, gritó, y no te sueltes. Y si te caes por la ventana, jamás conseguiremos rescatarte. Ya lo veo, dijo un interlocutor. Se había colgado de una viga de metal. Luis encontró otra. ¿Te das cuenta? Estrellas. Sí, Luis, pero ¿cómo lo adivinaste? Entonces sintieron la fuerza de la gravedad. Algo tiraba del improbable. El desmantelado edificio se ladeó y la ventana de la sala de mandos también. Ha resistido, dijo Luis con orgullo. Se instaló sobre su viga. Más vale así. Espero que Prill se haya puesto el cinturón. Será un trayecto agitado. Tendrá que subir toda la ladera del puño de Dios colgada del extremo de 15.000 kilómetros de alambre de las montañas. Tendrá que subir y pasar al otro lado y entonces... O sea, que han subido el edificio, interlocutor y Luis. Y Prill está abajo en el embustero, enganchado al cable. Y han dejado caer el edificio. Está en el cosmos en una viga. Más o menos. Ya podían ver el vientre del mundo anillo. Una superficie infinita, toda ella repuja. En el medio, un enorme orificio cónico abierto por un meteorito, reluciente en el fondo. Mientras el improbable se balanceaba como una plomada bajo el mundo anillo, o sea, sujetado por un alambre. ¿Cómo no? Es que el alambre transcurre a través del embustero. Pero no se hace un nudo para que sujete a ver, lo enrolla y lo une al improbable. El mismo cabo que había llevado y lo sube arriba. Y entonces dejan caer el improbable y tienen que tirar del nudo que ha hecho en el embustero, sin sujetar el fuselaje de conductores generales. ¿Por qué nudo? Porque no lo pueden coger. Simplemente el alambre sigue y digamos, con que le haya hecho 2 vueltas, ya ha hecho nudo. Bueno, ya ha pasado el PC. Saldrá y comenzará a bajar. Y quedaremos unidos al embustero. Tsunami. Y rumbo al espacio abierto. A 1200 kilómetros por segundo.
el alambre acabará juntándonos. Y si eso no funciona, aún nos queda el motor de la aerocicleta en esos. ¿Cómo lo adivine? Ya te lo he dicho. ¿No te he hablado del paisaje? No. Ello fue el de todo. Todos estos picos de material base que asomaban entre las rocas, y solo habían transcurrido 1500 años desde la caída de la civilización. La causa eran esos dos orificios causados por meteoritos que habían cambiado el rumbo de los vientos. ¿Has observado que la mayor parte de nuestro recorrido tuvo lugar entre estos dos orificios? El otro no se hunde. Un razonamiento muy tortuoso, Luis, pero no ha fallado. Es verdad. Y gracias a ti podré ver otra... la tormenta. Y gracias a ti podré ver otra puesta de sol, dijo quedamente el quinto. Luis saltó como electrizado. ¿Tú también? Sí, a veces me gusta contemplar la puesta de sol, pero hablemos del tiro largo. ¿Cómo dices? Si consiguieras apoderarte del tiro largo, mi especie dominaría el espacio conocido hasta que otra especie más poderosa chocara con nuestra esfera expansiva. Olvidaríamos todo lo que hemos ido aprendiendo con tanto esfuerzo en cuanto a la cooperación con especies distintas. Así, dijo Luis en la oscuridad. El alambre robado se mantenía firme. El embustero ya debía de haber iniciado el ascenso por la pendiente de 10 grados de pulición. Tal vez ni siquiera lleguemos a ese punto, si pensamos que la suerte de varios miles, como Tila Brown, protegerá la Tierra. Sin embargo, el honor me obliga a intentar, continuó el interlocutor de Además. No solía matar a mi especie del honorable camino de la guerra. Los dioses regañarían. Te advertí que jugar a Dios es arriesgado, se sufre. Por suerte, el dilema no se plantea. Has dicho que destruiría el tiro largo en mi intento de apoderarme de él. Es un riesgo que no puedo correr. Necesitaremos el hiperreactor de los diferentes para huir del frente expansivo de la explosión del núcleo. Así es, dijo Luis. ¿Y si te estuviera mintiendo? Preguntó entonces el quinto. Nada podría hacer contra el ingenio de un ser tan inteligente. El sol centelleó en el fondo del cráter del puño de Dios. En realidad hemos visto muy poco, dijo Luis. 240.000 kilómetros en 5 días. Luego, otra vez la misma distancia en 2 meses. Una séptima parte de la anchura del mundo. Y Tila y Caminante lo recorrerán a todo lo largo. Están locos. Nunca llegamos a ver el muro exterior. Ellos lo verán. Me pregunto cuántas cosas más nos habremos perdido. Si las naves de los anilícolas llegan hasta la Tierra, tal vez se trajeran unas ballenas azules y ballenas espermáticas antes de que las extinguiéramos. No llegamos a ver ningún océano. Piensa en toda la gente que conocerá. Una cultura puede seguir infinito territorio. Y todo es espacio. El mundo anillo es tan grande. No podemos volver atrás, Luis. No, claro que no. No hasta que comuniquemos nuestro secreto a nuestros respectivos mundos y podamos conseguir una nave en nuestra. Fin. Yo hubiera hecho una interconexión entre el embustero y... Pero bueno, me tendría que pues que sí, una interconexión, pero da igual, es que era un poco moñas. O sea, eso de que los trajes espaciales fueran flotando hacia el embustero y que luego como se deshacen del cable, pues si cortan la sujeción del edificio, ya simplemente tiene que transcurrir a través del fuselaje y desarrollarse. Ya se desarrolla. Entonces, si sale a velocidad y tiene el reactor y el reactor dentro de la nave del fuselaje del helicóptero general, los reactores de arma del ala, pero la nave sigue. ¿Que por qué no se va volando?
entre otras cosas por lo que les derribó y cosas así, o sea, lo explican. A ver, que no tiene capacidad de es un aterrizaje forzoso, pero vamos, que esperaba eso, esperaba que se uniera a abril, pero bueno, son cosas que, pues nada, tiene sus charlas sobre el mundo y tal, entre los guerreros y ya han presentado que el embustero se unirá con el improbable y en las bandas que lleva pasarán al embustero, igual que el King pasó el territorio de animales, estuvo observando cuando les impactó el primer cable, pero al espacio exterior a probar el estado de ala y cosas así, y lo vieron desde el improbable, desde el embustero, lo vieron flotando. Entonces ellos están con las escafandras en improbable, que es un edificio, y bueno, pues pilotado también por la nave, por el pilote, y ya simplemente flotando en el espacio, porque tampoco hace falta mucha inercia en el espacio para que flote algo. Entonces con la nave, con la bicicleta impulsa el edificio, y el edificio impulsa también el embustero, y claro, saldrá por el mismo lugar que está en ello, y saldrá. Lo que pasa es que también salen disparados por la velocidad del anillo, porque sí, son fuerzas y historias, pero en realidad pues en el momento estén a la misma velocidad, lo único que tienen que hacer a la misma velocidad, dos cuerpos a la misma velocidad, es como si estuvieran quietos, tienen que acercarse el uno al otro. Claro, yo entiendo eso, o sea, dos cuerpos acelerados a la misma velocidad. Sí, para acercarse uno a otro, o sea, tiene que acercar a la bicicleta al improbable, o sea, primero es que desenrollarla es cortar el cable y dejar los dos edificios más o menos a merced de la inercia, y luego con la bicicleta acercar el edificio al improbable, al embustero, al improbable, acercar con la bicicleta el improbable al embustero, y allí con las escafandras pasar al embustero, y del embustero ya ir hacia. Ahora, le prometí al King que no. Yo creo, porque al final de los libros siempre me pierdo un poco. Me ha parecido que no, que el King mantiene su promesa de que no va a robar el improbable, que no va a robar el embustero, y que no va a hablar de la revolución de. Ahora, eso sí, yo ya haré la segunda parte, y en realidad pues que, porque, a ver, sin perderme, pues que las terrazas fueran a anotación, los títeros de los King y los humanos, porque es allí, entre otras cosas, Tila Brown también píldoras de la juventud. Ella no las ha probado nunca, ella en realidad tiene 21 años, no ha probado nunca píldoras de la juventud, y entonces dice Duisburg que sí, que tiene miedo de probarlas, porque ha estado 170 años probando píldoras regenerativas humanas, entonces no sabe qué razón puede hacer, pero Tila Brown no ha probado nunca la píldora de la juventud. Entonces, acompañante de eso, o sea, no sé cómo se llama, no me acuerdo, el guerrero, sí tiene píldora de la juventud, puede mantenerse, dice que vivirá eternamente. Entonces, que la suerte acompañe, pues si la suerte acompaña y vive eternamente, entre unas cosas y otras, con los hiperreactores podrían trasladarse todos en un anillo, tratar de repararlo de alguna forma, o simplemente haría pequeños desperfectos, pequeños agujeros, a ver, y aterrizar las naves, porque los títulos estos no son. Entonces, de alguna forma, y Nessus no se sabe cómo acaba, porque Nessus se queda ahí, pero eso sí, tiene que hacer de repuesto y tal. También esperaba que en el espacio, ya con el embustero funcionando, el titerote, hola, ¿cómo estáis? Volver a hablar con ellos y eso, pero no se acaba el libro aquí. Entonces, pues
pues eso, pues que no podían convivir las tres especies, pues que lucharían entre ellas, que el territorio era muy grande, pero que aún así lucharían entre ellas y eso, pues no sé, es lo que dicen también, que encontrarían otros mundos con un anillo, pero yo tan claro, la probabilidad, en un simple cálculo de probabilidad, no lo tengo tan claro, porque digamos también mundos, tres mundos que tienen que construir un mundo más grande para ellos, y son una especie que no conoce ni la velocidad de la luz ni nada, no tiene una teoría de velocidad de viajar a la velocidad, no tiene una teoría de viajar a la velocidad de la luz, pues igual no es tan probable que encuentren otros mundos como un anillo. Entonces, pues eso, pues eso, pues y una séptima parte han recorrido de anchura del anillo, que supone que es lo más corto, porque lo más largo es circunferencia, aunque ellos van, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pues el Guerrero y Pila Brown viajan hacia el borde del muro exterior, aunque dice que lo recorren todo. Y entonces pues nada, pues eso. A mí me ha gustado, no sé, les digo, me hubiera gustado que me hubieran hecho ahí la maniobra de acercamiento en el espacio y se hubieran unido con Krill y todo, y se hubieran encontrado reconfortados camino a casa y eso, y sí, un poco de tensión, no sé, pero también las comodidades de la nave y eso, y claro, pues después de todas las primeras pasadas, pues un poquito de distensión, y ya pues ir razonando con más detenimiento que van a encontrar sus razas, y luego la congoja de Krill por encontrarse con razas aunque fueran humanos, desconocidas y tal, y pues la verdad es que me parece curiosa, y claro, pues no sé, no sé qué más añadir, porque le dice que sería el otro factor que si se respetara, pues tendría que dar su opinión nuclear, céntrica, porque en realidad el reactor es suyo, se lo había prometido, el mundo lo han descubierto, ha conocido todos los secretos, y si se despierta, porque si se despierta, pues tienen que repartir el reactor y decir entre los tres más o menos casi con el mismo anillo, o los cuatro, porque ya es de allí, entonces pues ahí ya estoy.